Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que estás con nosotros. Yo espero que estés teniendo un día maravilloso y que esta noche sea una noche especial para ti. Este es el pastor Héctor Santiago. Vamos a seguir en nuestras lecciones del libro de Génesis. Ya vamos por el capítulo 18. Hoy vamos a estar hablando de la segunda visita que le hizo Dios a Abraham, en la segunda parte del capítulo 18 y luego pues la semana próxima estaremos hablando de Sodoma y Gomorra, lo que es el capítulo 19 del libro de Génesis. Te digo esto para que lo vayas estudiando, para que te vayas empapando de todo esto. Te damos gracias, Señor. Ponemos esta clase en tus manos para que aquellos interesados, Señor, puedan aprender de ti, de tu carácter, puedan aprender de lo que la Biblia nos enseña que debemos estar pendientes y debemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús estamos orando. Y recuerda que nuestro canal es Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Compártelo para que también otros que tú conoces dentro de tu iglesia. Nosotros no estamos sustituyendo, vamos a decir, escuelas bíblicas, ni nada que se haga en tu iglesia. Si es una casualidad que estén estudiando el libro de Génesis, pues eso mismo, es una casualidad. No lo estamos haciendo, incluso ni con la mía, ¿no? En la nuestra, pues se está dando unos temas en la escuela bíblica y yo no entro hacia allá para que no tengamos ninguna competencia y los hermanos pues sí puedan estudiar allá y estudiar acá. Así que recuerda que tienes que tener tu tiempo de estudio, tu tiempo de lectura, tu libretita y tu bolígrafo. Eso es importante. Y hoy vamos a estar viendo el carácter de Dios hacia el pecado. Hoy y la semana que viene. Porque como decía en la anterior, a veces solamente nosotros decimos, hemos utilizado una palabra que sea correcta, decimos que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es justo, Dios no comparte su gloria con nadie, y Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó el orden de cómo se iban el hombre y la mujer a unirse para llenar la tierra y sojuzgarla por orden de Dios. Y vamos a ver todos estos elementos que nos trae el libro de Génesis, de cómo pues Dios actúa y cómo Dios en ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, está dando oportunidades, porque Dios es longánime. Longánime lo que quiere decir es que es lento para la ira. No es como nosotros que somos rapiditos. A veces nosotros queremos disparar de la baqueta y hacer lo que nos viene al corazón y no nos sentamos y lo que creamos es un lío porque no nos sentamos a pensar lo que vamos a hacer. No todo se puede hacer. No todo se puede hacer. Hay que hacer las cosas conforme a lo que Dios nos va enseñando. Así que vamos a ir trabajando con estas lecciones y saber que todo obra bien, pero dice la Biblia que a los que conforme al propósito son llamados. No es que se meten dentro del propósito, sino que son llamados. Vamos al capítulo 18, el verso, voy a tocar el verso 1 y 2, no porque vaya a leer todos esos versos, sino pues porque ahí hay una información que nos hace falta para lo que se habla a mediados del capítulo 18. Mire, dice, en el 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mire,
Esto es importante, esto que estamos hablando es importante aquí por el hecho de que nos da una información con relación a tres personas que Abraham puede visualizar estando él sentado en el encinar de Mamre. Allí donde él hizo, entiéndase, Abraham hizo un lugar de apartamiento. Ustedes saben que Abraham, desde que llegó a la tierra de Canaán, siempre estuvo haciendo altares. Eso yo lo di en una clase anterior. Estuvo haciendo altares y estuvo haciendo lugares donde él adoraba a Dios. Ahora él está ahí, ve estos tres personajes que llegan y él puede identificarlos. Y aunque nosotros no tengamos un montón de información de entrada, pero vamos aprendiendo de lo que ellos hacen, de la misma manera que hemos aprendido de cómo hacer un altar, de cómo mover el altar, de cómo relacionarme con Dios en oración, de cómo relacionarme con Dios haciendo o dando ofrenda. Pues aquí ahora él se postra en tierra, porque en alguna medida reconoce que el que está visitándolo son ángeles y que Dios está envuelto en ese asunto. Recuerde que no es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Dios en el Antiguo Testamento se aparecía. Y yo dije en una clase anterior que aun cuando nosotros en la teología, en la profundidad de la universidad, hablamos de ese Jesús, oye, hablamos de ese verbo que tomaba forma humana en el Antiguo Testamento, yo no lo toco mucho desde ese aspecto aquí, porque no quiero que la gente se me confunda, porque hablamos de Jesús, y Jesús es un nombre del Nuevo Testamento. Jesús toma el verbo, toma nombre cuando nace de María. O sea, ya yo lo dije en otra ocasión, sencillamente pues reafirmándolo aquí. ¿Por qué? Porque se está dando lo que es una teofanía. Entienda, note esa definición ahí de una vez en su libretita, teofanía. Y yo le voy a leer, mire, la teofanía en la Biblia son manifestaciones visibles de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, donde Dios se comporta como si fuera otro ser humano. Que los ángeles que llegaron allí no son los ángeles que a veces vemos en otro tipo de libro profético, en otras manifestaciones, donde los ángeles pues pueden venir con alas y ser unos seres extraordinarios, con ángeles, arcángeles, querubines, serafines, con montones de alas, con montones de ojos, con montones de manifestaciones tales cuales, pero también están los ángeles que vienen como si fuera un ser humano. Él vio a tres personajes que llegaron allí y él sabe que uno de esos personajes es divino, una manifestación de Dios, que ya es la segunda vez que él ve esta manifestación de Dios. Anteriormente estuvimos hablando cuando le cambió el nombre a Abraham, cuando le cambió el nombre a Sara, cuando le dijo que iba a tener un hijo para este tiempo. Ya eso pasó. Así que han habido otras manifestaciones en la Biblia. Sobre todo, recordemos cuando el ángel, y a veces se le llama el ángel de Jehová. En ocasiones como esta no se le llamó de esa forma, pero el ángel de Jehová. A veces, a veces no, vamos. A Gedeón se le presentó el ángel de Jehová, estuvo hablando con él. A Josué se le presentó en forma de soldado, estuvo hablando con él. A Moisés se le presentó en un arbusto, y usted dirá, en un arbusto, en una zarza que ardía y no se consumía. Y así, de diferentes maneras, lo va haciendo. Ahora, mire la hospitalidad, un elemento de hospitalidad que luego, más adelante, en los siglos, pues Israel va a ir tomando estas cosas como línea, como
Y estas cosas no es que necesariamente serían bíblicas o serían que estaban en la ley, aunque sí había muchas que estaban en la ley, sino que vienen de la familia, que viene de lo que es las costumbres, porque nosotros no podemos todo el tiempo, a pesar de que Dios no brega con, y lo dije también hace poco, que Dios no brega con las costumbres. Dios no tiene que meterse en las costumbres de nadie, pero las costumbres existen. Pero nosotros pertenecemos a un pueblo. Los judíos son de una manera, pues son judíos. Los puertorriqueños somos de otra manera, pues somos puertorriqueños. No podemos pretender ser judíos, ni los judíos van a pretender ser puertorriqueños. Pero nosotros vamos a Estados Unidos y vemos a unos puertorriqueños allí que ya tienen otra formación. En esto, mire la hospitalidad. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y dice que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Mire, qué tremendo. Yo leo estas cosas y me gozo, porque Dios, que hizo los cielos y la tierra, y ahora usted lo ve que va a visitar a Abraham, que va con chancletas del tiempo de Abraham, no va con unos zapatos al tiempo nuestro, que no necesitamos, con unas medias y unas cosas, que tal vez unas botas que no tienen polvo. Va con unas chancletas, va con una vestimenta, entonces se ensucia, y en su hospitalidad le dice que te laven los pies. Yo voy a traer agua para que se laven los pies. Mire qué tremendo. Dios, no estamos hablando en el tiempo de Jesús, que Jesús se reunió con sus discípulos, porque también vivían en otro tiempo. La vestimenta en el tiempo de Jesús era una, amoldada al tiempo de Jesús, a las calles que habían en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero acá estamos hablando en el Encinar de Manre, por allá un monte, por allá, donde con gran probabilidad ni carretera había para ese tiempo todavía. Lávate los pies, recuéstate debajo de un árbol. No le iban a traer un sillón, una silla, un sitio. Si fuera para este tiempo, yo le busco el mejor asiento de la casa y se lo pongo a Dios para que se siente. Pero no era así. Recuéstate debajo de un árbol, traeré un bocado de pan, pero Dios come. Bueno, Dios no necesita comer, pero si va a su casa, como fue a la de Abraham, y hay comida, come. Porque ahí dice: y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: ¿cómo has dicho? O sea, mire el pensamiento de Abraham. Si ustedes llegaron a mi casa, es porque quieren estar conmigo, es porque quieren comer conmigo. Dentro de su ignorancia, es porque tienen hambre y porque tienen sed y porque necesitan estar conmigo aquí, etcétera, etcétera. Entonces, del verso 6, 7 y 8 es todos los preparativos que salen corriendo. Eso usted léalo, que se preparó todo. Y eso es lo que quiere decir, lo que indica la Biblia, es que esto no fue de ahora para ahora. No. Dios vino a visitar a Abraham y estuvo horas con él, porque usted no puede amasar harina, usted no puede hacer pan, usted no puede coger a un animal, matarlo, pelarlo, cocinarlo y hacer todo ese montón de cosas en 5 minutos. En este tiempo, ni en este tiempo con los microondas puede hacer eso, ni en este tiempo que hay microondas y que hay hornos y que hay que se ve, ni en este tiempo puede ser. Tuvo tiempo con Abraham allí, sentadito. Y dice el verso 8, y le estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Yo me maravillo, porque a veces alguien no nos tiene en nada. Tal vez alguien no tenía
en nada a Abraham y nos creemos que porque no lo tienen en nada, porque alguien puede pensar en la humanidad que usted es un pecador o que usted no tiene ningún valor para Dios. Yo le digo como un consejo, no se haga enemigo del amigo de Dios. Si usted quiere que le vaya bien, si usted quiere que le salgan las cosas bien, no escuche todo lo que le dice otro, tenga su propia experiencia, viva con su propia experiencia, ore a Dios, que Dios le hable, que Dios le visite a usted, que Dios le aclare las dudas. No esté usted escuchando todo lo que dice alguien del otro, de aquel, de aquella, no, exponiendo que es así, que es asado. No, Abraham no hizo eso. Abraham los vio que llegó y dijo, si ustedes llegan a mí, es que van a comer conmigo. Mira, habían 2 ángeles y los 2 ángeles comieron, dice ahí. Yo tengo que interpretar que comieron. Y había una figura divina que comió con Abraham, que le lavaron las manos, que le lavaron los pies, que se sentaron. Oh, Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios no estaba cansado. Es más, Dios no vino caminando a lo mejor de un pueblo 3 o 4 días. Dios apareció allí. Y así lo dice la Biblia. Se le apareció allí al lado. Él los vio por allá y cuando abrió los ojos ya estaban al lado suyo. Porque Dios es maravilloso. ¿A qué vienen ellos? Pues, obvio, a hablar con Abraham, pero ¿por qué vienen a hablar con Abraham? Mira lo que dice el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo. O sea, ellos cogen el rumbo no de donde vinieron, sino que siguen hacia Sodoma. Yo estoy interpretando, siguen hacia Sodoma, porque no dijo, se fueron por donde vinieron. Y dice, y Jehová dijo, y ahora Jehová va a hablar, porque Jehová puede hablar consigo, porque Jehová es trino, porque Jehová es un Dios que es Padre, que es Hijo, es Verbo. Utiliza esta expresión así, es Verbo y es Espíritu Santo. O sea, tienes unas manifestaciones en Él, porque Él habla consigo mismo. Yo no estoy hablando como usted y yo, que hablamos con nosotros mismos cosas, aun cuando es una base, ¿no? Cuando es una base. Pero, por ejemplo, en el Génesis, en un momento dado al principio, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que está hablando con alguien más. No es que está hablando como un loco solo. Está hablando con alguien más. Y entonces, Dios pues tiene una comunicación perfecta con lo que es el Verbo y con lo que es el Espíritu Santo, aunque se manifiestan y hacen cosas por separado. ¿Cómo Dios hace eso? Eso es más profundo de lo que se dice así. Y dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, él está hablando consigo mismo, no se lo está diciendo a Abraham, ni se lo está diciendo a los ángeles que están con él, lo está diciendo a sí mismo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Fíjese que Dios se proyecta hacia Jesucristo, se proyecta hacia una nación, no a una familia, porque Dios primero brega con un hombre y con una mujer, luego empieza a bregar con familias, con la familia de Noé, y luego ahora con la familia de Abraham. Hasta este momento todo es familiar. Luego estará hablando de la familia de Isaac, de la familia de Jacob, familias, pero luego va hacia un pueblo, hacia una nación, va a hablar de naciones. Fíjese que él dice, Abraham va a ser una nación. En su pensamiento él va trabajando lo que es una nación grande y fuerte, que Israel. Pero luego dice, pero en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque está en Jesús, porque es el fin, la meta es Jesús. Ese es el fin y la meta.
Jesús. Y él dice, le voy a encubrir a este hombre lo que yo voy a hacer, porque voy determinado a hacer algo con este pecado de esta gente, pero se lo voy a encubrir. No se lo puede encubrir, porque él va a estar implicado en esto. Las naciones que van a salir de él van a vivir por muchos años, y estas cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y eso en nuestro próximo estudio, que será el libro de Mateo, usted va a encontrar cuando lleguemos y hagamos referencia a donde va a decir que en los últimos tiempos, los tiempos nuestros, van a ser como los tiempos de Lot, y van a ser como los tiempos de Noé. Y eso lo vamos a desglosar, cuáles son los tiempos de Lot, cuáles son los tiempos de Noé, qué es lo que tenemos que decir de cada uno de ellos. Pero aquí estamos hablando de que en esos tiempos de Lot, porque recuerde que quien estaba sentado allí cerquita, eso lo veremos la semana que viene, que está allí sentado allí cerquita de Sodoma y Gomorra, y el que tiene una relación cercana con Sodoma y Gomorra es Lot. Por eso es que la Biblia dice, como en los días de Lot. Porque nuestros días son días parecidos a los de Lot en términos del pecado de Sodoma, que fíjese que hasta el día de hoy se le llama sodomía, porque viene de aquello de allá, y de lo que nosotros vamos a enseñar, donde aquellos hombres le dicen a Lot, saca a esos hombres, eran ángeles tipo hombre, ¿no? Sácalos porque los queremos conocer. Ya yo les enseñé a ustedes desde el principio que cuando usted escuche esa expresión en la Biblia, conocer, ya usted sabe que tiene una connotación sexual. Eso lo veremos. Tranquilo, tranquila. Dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Justicia y juicio, porque Dios está buscando desde el principio gente que hagan lo que Él ha diseñado, lo que Él ha planificado, lo que Él ha levantado, y por lo tanto hay que ser juicioso en saber cómo Dios quiere las cosas para hacerlas conforme a Dios. Una. Y segundo, lo que es justicia. Usted, ya lo dije, yo creo que lo estoy diciendo yo creo que en todas mis grabaciones. Usted, aunque usted hable lengua, aunque usted dance en el espíritu, no puede ser injusta y no puede ser injusto, porque Dios no se lo va a permitir, se lo va a reclamar. Pero yo hablo lengua, que voy para el cielo. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que si yo hablo de lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y también dice la Biblia que en aquel tiempo vendrán unos a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua. Y yo le digo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando gente que haga justicia y tenga juicio. Y lo que estamos pasando en Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín y otra ciudad que la voy a dejar porque quiero hablar de ella, porque por petición de Lot no se destruyó, pero que tenía la misma conducta de esta gente. Y Dios dice, yo sé, ya yo conozco a Abraham, ya yo sé. Óigame, qué bueno que Dios sabe, qué bueno que Dios sabe, qué bueno que yo no voy a llegar al cielo por su opinión, ni usted no va a llegar al cielo por mi opinión, que usted no va a llegar, o nosotros no somos o no estamos enmarcados en lo que alguien diga de nosotros. Lo importante es lo que diga Dios, y Dios dice, yo sé. Y ese sé es del verbo saber, conocer. Conozco a Abraham. Verso 20, entonces Jehová le dijo,
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Mire, es que no todo el mundo estaba de acuerdo con Sodoma y Gomorra. No, había como Lot, que búsquese en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, y yo lo voy a traer la semana que viene para que usted no lo tenga que buscar. Lo que habla la Biblia de Lot con relación a Sodoma y a Gomorra. Hay gente que estaba clamando porque aquello era pecado, y hay gente que está clamando porque hay cosas que no están buenas en los lugares, en los países, en los gobiernos, e incluso en iglesias, congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De este tipo, sobre todo. De este tipo. Y él dice, ese clamor se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, que Dios va velando, que Dios va mirando, que Dios está observando, que Dios está... Mire cómo dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. O sea, que Dios le puso un tope, le puso un lugar donde siguen llenando, siguen llenando, siguen llenando. Y Dios dijo, y cuando llegue aquí es que yo voy a obrar. Así es Dios. O sea, aprenda lo que es Dios. Ay, ¿por qué Dios se tarda? ¿Y por qué Dios no hace las cosas que yo quiero que haga hoy? Porque está esperando y le está añadiendo. Hoy esto, mañana lo otro. Alguien no se da cuenta de lo que hacen, de lo que dicen. Dios está esperando, y poquito a poquito, y en su día, Dios dice, se consumó, se llenó, ahora voy yo. Así mismo pasó en el tiempo de Noé. Sobre 100 años Dios esperó. Sobre 100 años se estaba predicando desde Enoc, que caminó y se fue con Dios, Matusalén, Lamec, Noé. Dios esperó hasta que se consumó el pecado, y allí se lo llevó. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su pecado. En Jonás 1:2, anote eso. Dice, le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Y cuando ya llega la maldad, le dice Dios, levántate y ve a Nínive y dale oportunidad. Lleva el mensaje para que se vuelvan, para que se arrepientan, para que pidan perdón, para que restituyan, para que hagan las cosas bien, para que lo de Dios, el amor, la amistad, lo que es justicia, se complete. Verso 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ya esta parte usted la conoce, donde Abraham entonces empieza a dialogar con Dios, porque a Dios le gusta que nosotros intercedamos, intercesores. No es que a Dios le vaya a molestar que usted interceda por los demás. No, a Dios no le molesta eso, aun cuando en ocasiones pues tiene que algunas cosas cambiarlas. Moisés era un intercesor por Israel. Y cuando Dios en un momento dado le dijo, vamos a destruir, yo lo voy a destruir, porque ya esta gente son de dura servicio, esta gente en su corazón lo que hay completamente del mal. No, Señor, ahí intercedió Moisés. Vino a esa intercesión. ¿Destruirás también al justo con el impío? Dios no va a destruir al justo con el impío. Ahí lo prueba, esos versos 24, 25, 26, 27, donde él empieza, si hubiesen 50, dice que en el 24 dice, si hubiesen 50, pues por amor de 50 no lo destruyo. Y por ahí él sigue bajando a 40, a 30, a 20, a 10, llega hasta 10. Oiga, pero ni 10, que está en el verso 32, y volvió a decir,
no se enoje ahora mi Señor, oye, porque habla y baja, que baja y pide, que pide, que pide. Así son los intercesores, piden y piden y piden y habla y Dios escucha. Y en el 33 dice, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Pero usted sabe qué, que no se encontraron 5, que no se encontraron 4, que no se encontraron 3, porque si luego usted comienza a buscar por ahí un poquito más allá con sus hijas, etcétera, Dios le dio oportunidades, pero no habían. El 33 dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. O sea, Abraham se fue con un pensamiento, con una mirada, de que Dios no iba a destruir la Sodoma, Dios no iba a destruir la Gomorra, porque 10, pues, si logré bajarlo hasta 10, ¿cómo no van a haber 10 justos allí en 5 ciudades? En 5 ciudades no van a haber 10 justos. ¿Cómo vamos a decir eso? Y Abraham, Dios no se fue para Sodoma. Dios no se fue para Sodoma. Dios se fue para su lugar. Y su lugar está en el cielo. Y Abraham se fue para el encinar, para Mamre, para donde tenía su caseta, gozoso, porque tuvo un logro según él. Y los ángeles siguieron camino a Sodoma desde antes de que terminara Abraham. Ese es el carácter de Dios y tenemos que aprender sobre el carácter de Dios. Dios está bregando con seres humanos y cuando Dios brega con seres humanos, en ocasiones se humaniza, viene, puede hacer cosas en este tiempo, como dije anteriormente. Jesús es nuestro contacto porque Él resucitó y tiene un cuerpo glorificado, y Jesús puede venir a tu casa y Jesús puede hablar contigo. El Espíritu Santo habla a tu corazón y los 3 pueden hablar a tu oído y pueden Jesús después de que resucitó, camino de Emaús, comió allá con los de Emaús, luego comió con Pedro, al otro día cocinó pescado. O sea, ¿cuál es el asunto? De que tú no puedas creer que Dios te va a visitar, que te tiene solo y que tú estás solo, sola en el camino y que Dios no está envuelto en todo lo que está pasando. No, Dios está envuelto en todo esto porque esto es de Dios. Y estamos en su voluntad. Tú estás en su voluntad, yo estoy en su voluntad. Pero cualquier situación que tú tengas, mira el carácter de Dios, acércate a Dios, trabaja en justicia, trabaja en ayuda, bendice a los demás, no te vayas en la ola, bendice a otros que tienen necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, estudiando la Escritura a los pies de Jesús, buscando a Jesús en el libro de Génesis, y de acuerdo a 2 cosas. Primero, que la hermana Denise y la hermana Damari ponen por ahí sus cositas diarias. La hermana Denise se está dedicando a que puedan leer con ella la Biblia, así que síguela. La hermana Damari siempre pues en ocasiones nos pone unos pensamientos, y este siervo que está allí en África con Amor, todos los miércoles a las 6, así, África con Amor, búsquelo en su canal de YouTube también, África con Amor, allí me va a encontrar a las 6 en vivo, mientras tanto grabado hasta ahora, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos
Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que estas lecciones lleguen, calen en el corazón de alguien y tengan un impacto. Gracias, Señor. Amén. Amén.